¿Sabías que existen ciertos tipos de rosarios que nunca deberíamos tener en nuestro hogar? Aunque muchas personas piensan que todos los rosarios son iguales, el Padre Pío reveló algo sorprendente sobre determinados colores que podrían traer consigo perturbaciones espirituales y alejar la presencia de Dios en nuestras vidas. No se trata de superstición ni de miedo, sino de la importancia de tratar los objetos sagrados con la debida reverencia y respeto. En este vídeo, exploraremos la advertencia que el Padre Pío hizo sobre los 3 colores de rosarios que nunca deberíamos tener en casa, las razones detrás de esta revelación y cómo podemos asegurarnos de que nuestro hogar sea un lugar lleno de fe, paz y bendiciones. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un pequeño acto de fe. Si deseas que tu hogar esté protegido por la luz divina y libre de toda influencia negativa, deja un comentario diciendo: Señor, bendice mi hogar y protégelo con tu luz. Este simple gesto fortalecerá tu conexión con la oración y con la protección divina. Acompáñanos hasta el final del vídeo para descubrir qué colores el Padre Pío recomendaba evitar, y cómo podemos asegurarnos de que el rosario se convierta en un verdadero canal de bendiciones en nuestras vidas. El Padre Pío, quien llamaba al rosario su arma, no hacía esta afirmación de manera simbólica, sino basándose en su profunda convicción espiritual. Para él, el rosario poseía el poder de proteger el alma de las tentaciones, fortalecer la fe y rechazar las fuerzas del mal. Consideraba que cada Ave María era como una flecha lanzada hacia el cielo, capaz de alcanzar la misericordia divina y desatar bendiciones poderosas sobre quien lo rezara con verdadera fe. A lo largo de su vida, recomendó esta oración a todos sus fieles, asegurando que la Virgen María nunca abandonaría a quienes recurren a ella a través del rosario. El mismo Padre Pío rezaba incontables rosarios al día, confiando en que esta devoción era la llave para recibir bendiciones y mantener la paz tanto en el corazón como en el hogar. Más allá de ser una simple práctica devocional, el Padre Pío insistía en que el rosario debía ser bendecido y usado con fe. No bastaba con poseer un rosario, era esencial que hubiera sido consagrado por un sacerdote, ya que la bendición sacerdotal lo transformaba en un verdadero instrumento de protección espiritual. El Padre Pío explicaba que un rosario bendecido era una herramienta de intercesión que alejaba las influencias negativas y nos conectaba con la gracia divina. Sin embargo, también advertía que un rosario utilizado sin devoción o con intenciones incorrectas podría perder su poder espiritual y convertirse en un simple objeto común sin ningún valor sagrado. Él promovía el rezo del rosario como una protección tanto para el alma como para el hogar, asegurando que aquellos que rezaran con devoción recibirían una cobertura especial de la Virgen María, quien intercedería ante Dios por sus hijos con amor y misericordia. El Padre Pío también enseñaba que el rosario debía ser rezado con un propósito claro y con plena conciencia de su significado. No se trataba de recitar palabras de manera automática, sino de meditar profundamente en los misterios de la vida de Cristo y la Virgen María. Explicaba que quienes rezaban con fe y atención encontraban respuestas en sus vidas, recibían consuelo en momentos difíciles y experimentaban una mayor cercanía con Dios. Por eso, insistía en que cada persona debía hacer del rosario un hábito diario, ofrendándolo con amor y confianza a la Madre Celestial. El legado que nos dejó el Padre Pío sobre el rosario es el de un objeto que no debe ser visto como una simple decoración, sino como un poderoso arma espiritual de un valor incalculable. Nos enseñó que, si lo utilizamos correctamente y con devoción, se convierte en una fuente inagotable de bendiciones y protección. Sin embargo, el Padre Pío también advertía que no todos los rosarios son adecuados para la oración, y que algunos pueden atraer influencias negativas. Esto nos lleva a la siguiente enseñanza: los 3 colores de rosarios que nunca deberíamos tener en nuestro hogar. El Padre Pío enseñaba que, aunque la oración en sí misma es poderosa, el objeto que utilizamos también tiene un profundo significado espiritual. Según sus enseñanzas, existen 3 colores de rosarios que debemos evitar en casa, ya que podrían estar relacionados con energías que afectan negativamente nuestra vida espiritual. Aunque muchas personas eligen rosarios por su apariencia o belleza, es crucial conocer su simbolismo y asegurarse de que no entren en conflicto con los principios de la fe cristiana. El primer color que el Padre Pío aconsejaba evitar era el negro opaco o mate, sin brillo ni símbolos sagrados. Explicaba que, aunque el negro puede representar la sobriedad y el luto en algunos contextos,
también puede estar vinculado a prácticas oscuras y supersticiones. En ciertos círculos, algunos rosarios negros han sido utilizados con fines esotéricos o rituales ajenos a la fe cristiana. Si un rosario de este color genera incomodidad o sensaciones extrañas al tocarlo o rezar con él, el Padre Pío sugería evitarlo y reemplazarlo por uno que hubiera sido bendecido y que tuviera un significado más claro dentro de la tradición católica. El segundo color que se debe evitar es el rojo intenso, especialmente aquellos con tonalidades oscuras. Aunque el rojo simboliza la sangre de Cristo y su sacrificio en la tradición cristiana, el Padre Pío advertía que algunos rosarios de este color podían estar asociados con energías que alteran la paz espiritual. En algunos testimonios, las personas han expresado incomodidad al rezar con rosarios rojos. El Padre Pío recomendaba discernir cuidadosamente si un rosario de este color transmite paz, por el contrario, genera inquietud en el alma. Si un rosario rojo provoca desasosiego, lo mejor sería sustituirlo por otro que inspire mayor tranquilidad y armonía. El hogar es un lugar sagrado que debe estar lleno de paz, amor y devoción. Sin embargo, a veces, ciertos objetos que elegimos para nuestra casa pueden traer consigo energías que alteran la armonía espiritual. El Padre Pío, quien dedicó su vida a la oración y la devoción a Dios, enseñaba que no todos los rosarios son adecuados para tener en el hogar. De hecho, había colores específicos que él recomendaba evitar, ya que podrían tener un impacto negativo en el bienestar espiritual del hogar. En este sentido, es importante recordar que los objetos religiosos no deben ser vistos solo como elementos decorativos, sino como canales de comunicación con lo divino. Por lo tanto, elegir el rosario correcto es fundamental para mantener un ambiente de fe genuina. Uno de los colores que el Padre Pío advertía evitar es el verde fosforescente o brillante. Este color, especialmente en rosarios que parecen más un adorno que un verdadero objeto de devoción, puede carecer de la carga espiritual que se espera de un artículo sagrado. A menudo, estos rosarios han sido producidos sin un propósito religioso claro y, en algunos casos, se encuentran en tiendas que venden artículos esotéricos, lo que los aleja de la tradición cristiana auténtica. Para el Padre Pío, un rosario que no cumple con su función espiritual pierde su poder y significado, y es preferible reemplazarlo por uno que haya sido bendecido y que tenga un propósito claro de devoción a Dios. El Padre Pío enseñaba que los objetos religiosos deben ser tratados con respeto y dignidad. Los rosarios deben ser elegidos con discernimiento, sin caer en la tentación de tratar de hacerlos elementos decorativos o amuletos. De acuerdo con su sabiduría, la verdadera fuerza de un rosario proviene de la fe y la devoción con que se usa. Por eso, si alguna vez se duda acerca de la idoneidad de un rosario, el Padre Pío recomendaba llevarlo a bendecir para asegurarse de que su poder espiritual se mantuviera intacto. Además, el Padre Pío aconsejaba que si un rosario no transmite paz o genera sensaciones incómodas al usarlo, es mejor no continuar usándolo. Si, por ejemplo, un rosario de color verde fosforescente o brillante no genera el sentimiento de protección y cercanía con Dios que se espera, debería ser reemplazado. En su lugar, se deben elegir rosarios que hayan sido consagrados por un sacerdote y que, al ser utilizados, nos acerquen a la presencia divina. El Padre Pío sabía que los objetos religiosos, como el rosario, son mucho más que simples accesorios, son herramientas poderosas que nos conectan con Dios y nos protegen espiritualmente. En cuanto a los colores de rosarios que recomendaba, el Padre Pío promovía aquellos de colores tradicionales y sobrios, como el blanco, el azul o el marrón. Estos colores, para él, representaban cualidades cristianas fundamentales: la pureza, la devoción mariana y la humildad. El blanco simbolizaba la pureza y la luz divina, el azul estaba relacionado con la Virgen María y su constante intercesión ante Dios, y el marrón evocaba la humildad y la sencillez de la vida cristiana. Al elegir un rosario de estos colores, se estaba optando por un objeto que reflejaba virtudes cristianas fundamentales y era adecuado para fortalecer la fe. El Padre Pío también insistía en que un rosario no bendecido o que provenga de una fuente dudosa puede afectar la paz espiritual del hogar. Muchas personas han testificado cómo, después de recibir rosarios de dudoso origen, notaron una sensación de opresión o incomodidad al rezar. En algunos casos, los miembros de la familia experimentaron tensiones y conflictos inexplicables,
lo que demostraba que ciertos objetos podían tener un impacto negativo en la atmósfera de la casa. Por eso, él siempre recomendaba prestar atención a las sensaciones que experimentamos al usar un rosario. Si algo nos genera incomodidad o interferencia en nuestra relación con Dios, lo mejor es dejarlo atrás y elegir un rosario consagrado que, sin lugar a dudas, nos conduzca a la paz. El Padre Pío nos enseñó que el rosario es un instrumento poderoso, no solo para la oración personal, sino también para la protección del hogar. Al igual que cualquier objeto religioso, debe ser tratado con reverencia y utilizado con devoción. La bendición sacerdotal es esencial, ya que transforma al rosario en un verdadero canal de gracia divina. Con esta perspectiva, el Padre Pío enseñaba a sus fieles que el rosario debe ser visto como una herramienta de protección y no como un amuleto sin significado espiritual. La intención detrás de su uso es lo que lo convierte en una verdadera fuente de bendición. En conclusión, el Padre Pío nos instaba a discernir cuidadosamente qué objetos religiosos tenemos en nuestros hogares, especialmente los rosarios, para asegurarnos de que nos ayuden a acercarnos a Dios y no nos desvíen de nuestro camino espiritual. La elección de un rosario debe ser una decisión consciente y respetuosa, basada en la fe genuina, la devoción y el discernimiento. Así, con un rosario bendecido y utilizado con amor y reverencia, podemos proteger nuestros hogares y corazones de influencias negativas y mantenernos firmes en la fe cristiana. El Padre Pío enseñaba que un rosario bendecido es una herramienta espiritual fundamental para fortalecer nuestra conexión con Dios y protegernos de las influencias negativas. Una de sus recomendaciones más importantes era asegurarse de que el rosario fuera consagrado antes de ser utilizado, ya que solo un rosario bendecido posee el poder de protección divina. Para él, un rosario sin bendición carecía de la gracia necesaria para cumplir con su propósito sagrado. Además, el Padre Pío insistía en que la oración personal, acompañada de la bendición del rosario, era esencial para consagrarlo a la voluntad de Dios. Él decía que, al bendecir el rosario y usarlo con fe, éste se convierte en un canal de gracia y protección en nuestras vidas. No basta con poseerlo, sino que es necesario rezarlo con devoción todos los días. El Padre Pío también aconsejaba colocar el rosario en lugares estratégicos dentro del hogar, como la entrada, las ventanas o cerca de la cama, para recordarnos constantemente la presencia de Dios en nuestra vida. El rosario no debía ser solo un objeto decorativo, sino un medio activo de intercesión, un escudo espiritual que nos protegiera y nos ayudara a mantener la paz interior. De acuerdo con sus enseñanzas, un hogar protegido espiritualmente es aquel donde se practican las oraciones diarias y donde se vive la fe con sinceridad. El Padre Pío creía que al rezar el rosario con devoción, no solo se fortalecía la fe personal, sino también la del entorno familiar, creando un refugio de paz y armonía. Además de la bendición del rosario, el Padre Pío promovía otras prácticas espirituales para mantener un hogar protegido. Entre ellas, recomendaba la rociada de agua bendita en las puertas y ventanas, y encender una vela mientras se rezaba el rosario. Estas acciones, según él, ayudaban a purificar el ambiente y a alejarnos de todo lo que pudiera perturbar nuestra paz espiritual. También aconsejaba tener imágenes sagradas de la Virgen María, el Sagrado Corazón de Jesús o santos en lugares visibles de la casa, para mantener presente la protección divina. Estas imágenes, al igual que el rosario, debían ser tratadas con el debido respeto, recordándonos siempre que la fe no es solo una práctica personal, sino un compromiso con lo divino en todos los aspectos de la vida. En sus enseñanzas, el Padre Pío también hacía hincapié en la importancia de no tratar los objetos religiosos como simples adornos, sino como medios poderosos para acercarnos a Dios. Él afirmaba que los rosarios, cuando se usan con fe y con una intención clara, se convierten en una herramienta espiritual valiosa. Sin embargo, advertía que solo los rosarios bendecidos y usados con devoción pueden cumplir con su verdadero propósito de protección. Para él, no importa tanto el color o el material del rosario, sino la fe con la que se utilice. El rosario, en su forma más pura, es un medio para recibir gracias divinas y, a su vez, un escudo contra las tentaciones y adversidades. La práctica de rezar el rosario no solo brinda paz interior, sino que tiene un efecto transformador en el ambiente del hogar. El Padre Pío enseñaba que un hogar donde se reza y se vive en armonía es un refugio espiritual.
Las tensiones y las dificultades pueden ser aliviadas a través de la oración constante, creando un entorno de protección divina. Según sus enseñanzas, el rosario, cuando se reza con el corazón, se convierte en una fuente constante de fortaleza espiritual. Por lo tanto, es esencial que el rosario se utilice no solo como un objeto físico, sino como un canal activo de comunicación con Dios. Finalmente, el Padre Pío subrayaba que la protección de un hogar no dependía únicamente de los objetos sagrados, sino también de la devoción de las personas que vivían en él. Un hogar donde se ora con sinceridad, donde se cultiva la fe y se practica la bondad, estará siempre bajo la protección divina. El rosario, como símbolo de fe, debe ser visto no solo como una herramienta de oración, sino como un recordatorio constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Siguiendo sus enseñanzas, podremos ver cómo la paz, la protección y las bendiciones se manifiestan en nuestro hogar y en nuestro corazón. Si deseas que la Virgen María proteja tu hogar y te guíe en la oración, comenta: María, bendice mi hogar y mi rosario. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo más sobre las enseñanzas del Padre Pío y que su intercesión ilumine siempre tu vida. Que la paz de Dios reine en tu corazón y en tu hogar. El camino hacia la santidad, según las enseñanzas del Padre Pío, no se trata solo de un acto ocasional de devoción, sino de una vida entera dedicada a Dios, marcada por una constante disposición al sacrificio y a la transformación interior. El Padre Pío comprendía que, para vivir en la plenitud de la fe, no basta con cumplir con los rituales y prácticas religiosas, sino que es necesario cultivar una actitud profunda de amor y entrega total a Dios en cada instante de la vida. Él enseñaba que el cristiano está llamado a vivir una vida de consagración, donde todo lo que hace es ofrecido a Dios como un acto de adoración y alabanza. Un aspecto fundamental de su enseñanza era la importancia de vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios. Esto implicaba que los creyentes debían aprender a ver a Dios en todos los aspectos de la vida cotidiana, en las personas que encontraban, en los eventos que experimentaban y en los momentos de alegría o dolor. El Padre Pío invitaba a sus fieles a transformar cada parte de su existencia en una oportunidad para alabar a Dios, sin importar las circunstancias. Para él, la santidad no era un estado que se alcanzaba a través de grandes logros, sino una forma de vivir que se reflejaba en la sencillez y en la pureza de corazón. El Padre Pío también hablaba sobre la necesidad de la humildad como uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. La humildad, según sus palabras, no era una virtud fácil de cultivar, pero era indispensable para acercarse a Dios. Enseñaba que la humildad no es solo reconocer nuestras debilidades, sino también ser conscientes de nuestra total dependencia de la gracia divina. A través de la humildad, el creyente se vacía de sí mismo para que Dios pueda llenarlo con su amor y sabiduría. Para el Padre Pío, la verdadera humildad se veía en la capacidad de servir a los demás sin esperar reconocimiento ni recompensas, simplemente por amor a Dios y al prójimo. La vida espiritual también debía ser acompañada de una profunda comprensión del sufrimiento humano. El Padre Pío vivió muchas dificultades en su vida, incluyendo enfermedades físicas y espirituales, pero siempre enseñó que el sufrimiento tenía un propósito divino. Para él, el sufrimiento era una oportunidad para unirse más estrechamente con el sufrimiento de Cristo en la cruz. No obstante, él no veía el sufrimiento como algo negativo o como una maldición, sino como un medio para purificar el alma y fortalecer la fe. Esta visión de la redención del sufrimiento transformó la manera en que muchos de sus seguidores comprendieron el dolor y lo enfrentaron con valentía. Además, el Padre Pío consideraba que el ayuno y la penitencia son prácticas esenciales para el crecimiento espiritual. Aunque en muchas tradiciones cristianas el ayuno se practica con el objetivo de purificar el cuerpo y fortalecer el alma, el Padre Pío enseñaba que el ayuno debe ser un acto de amor hacia Dios, en el que el creyente elige privarse de algo material para centrarse en lo espiritual. Para él, el ayuno no debía ser visto como un castigo, sino como una forma de alinearse más estrechamente con la voluntad de Dios, vaciándose de lo mundano para recibir lo divino. Al igual que el sacrificio, el ayuno debía ser vivido con alegría y gratitud, ya que era una forma de imitar el sacrificio de Cristo. En cuanto a la intercesión de los santos, el Padre Pío era un firme defensor de la devoción a los santos, especialmente a la Virgen María.
Consideraba que los santos eran poderosos intercesores ante Dios y que, a través de su ejemplo y sus oraciones, nos guiaban en nuestra vida cristiana. La devoción a la Virgen María, en particular, ocupaba un lugar especial en su corazón. Él enseñaba que María es un refugio seguro para todos los que buscan consuelo y protección, ya que ella es la Madre amorosa que siempre intercede por nosotros ante su Hijo. Para el Padre Pío, la Virgen María era la guía que nos lleva de la mano hacia Cristo, por lo tanto, era esencial acudir a ella en cada momento de necesidad. El Padre Pío también alentaba a sus seguidores a cultivar una profunda vida de fe y confianza en la providencia divina. Según sus enseñanzas, el cristiano debe aprender a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los comprende completamente. A través de la fe, el creyente puede encontrar paz y esperanza, sabiendo que Dios cuida de cada uno de nosotros y que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito divino. El Padre Pío hablaba del abandono confiado en la voluntad de Dios como una de las formas más profundas de expresar nuestra fe, recordando siempre que, en las manos de Dios, todo está en su lugar, incluso los momentos de incertidumbre y duda. Además de la fe, el amor era otra de las virtudes que el Padre Pío promovía incansablemente. En sus escritos y en sus enseñanzas, subrayaba que el amor a Dios y al prójimo es el centro de la vida cristiana. El amor, según él, debe ser incondicional y desinteresado, reflejando el amor que Cristo mostró en la cruz. Para el Padre Pío, amar a los demás no significaba solo hacer actos de bondad, sino también estar dispuesto a perdonar, a ser pacientes y a cargar con las dificultades del prójimo. El amor verdadero, enseñaba, es aquel que no busca recompensas ni reconocimiento, sino que se da libremente, siguiendo el ejemplo de Cristo. La vida cristiana, en resumen, es una vida de entrega, sacrificio, fe y amor. Las enseñanzas del Padre Pío nos invitan a vivir una vida de oración constante, humildad y devoción, a aceptar el sufrimiento con esperanza y a confiar plenamente en la providencia de Dios. Al seguir sus ejemplos, podemos encontrar el camino hacia la santidad, transformando nuestras vidas en un reflejo del amor y la luz de Dios, y permitiendo que su gracia guíe cada paso que damos. En la vida cristiana, uno de los aspectos más profundos y enriquecedores es la relación personal con Dios, una conexión que va más allá de los rituales y las prácticas externas. El Padre Pío, reconocido por su vida de intensa oración y sacrificio, enseñaba que esta relación íntima con Dios no solo se construye a través de la oración formal, sino en una comunicación constante y sincera con el Creador en todos los momentos de la vida. Esta conexión con Dios debe ser cultivada a través de una vida de sinceridad, vulnerabilidad y apertura al Espíritu Santo, permitiendo que Él nos transforme y nos guíe cada día. El Padre Pío, al igual que muchos grandes santos de la Iglesia, comprendía que el alma humana necesita el alimento espiritual para crecer y prosperar. En su vida, la oración era la fuente de su fortaleza, pero también enfatizaba que la oración debía ser vivida con propósito y dedicación. La oración no es solo un medio para pedir o interceder, sino una forma de establecer un lazo constante con Dios, un modo de vaciarse de uno mismo para estar más receptivo a su voluntad. Para el Padre Pío, orar no era simplemente una actividad externa, sino una forma de vida, un deseo constante de estar en la presencia de Dios y hacer de todo lo que hacemos un acto de adoración. A través de la oración constante, el alma se eleva, se purifica y se convierte en un instrumento más eficaz en las manos de Dios. Otro aspecto fundamental que el Padre Pío enfatizaba era la importancia de la confesión. La reconciliación con Dios a través del sacramento de la penitencia era para él una parte esencial del proceso de santificación. El Padre Pío vivió su propio ministerio como confesor con una dedicación total, escuchando con paciencia y amor a los fieles que acudían a él buscando perdón y paz. En sus enseñanzas, animaba a los creyentes a no tener miedo de acudir al sacramento, ya que la confesión no solo limpia el alma, sino que también renueva la relación con Dios. La gracia que se recibe en la confesión es un medio poderoso para fortalecer la fe, devolver la paz interior y restaurar la pureza del corazón. A lo largo de su vida, el Padre Pío también subrayó la necesidad de la caridad, no solo como una acción de generosidad, sino como una forma de vivir. La verdadera caridad, según él, es el amor que no se limita a actos de ayuda material, sino que es un amor desinteresado, capaz de perdonar, de ser paciente y de servir a los demás con alegría y compasión.
Él entendía que el amor a Dios debe reflejarse en el amor al prójimo, ya que ambos están profundamente conectados. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, es una manifestación del amor divino que se derrama en el mundo. Para el Padre Pío, servir a los demás no era solo una opción, sino una obligación cristiana. Esta caridad se extendía no solo a quienes conocemos, sino también a aquellos que nos resultan difíciles de amar, pues la verdadera caridad es universal y no discrimina. Un punto importante que el Padre Pío destacaba en sus enseñanzas es la necesidad de vivir en constante estado de vigilia espiritual. Vivir vigilantes, atentos a la acción de Dios en nuestras vidas y a las amenazas del enemigo, es crucial para mantener la paz del alma. En su vida, el Padre Pío practicaba la vigilancia tanto en su vida interior como en sus acciones diarias, siempre buscando estar alineado con la voluntad de Dios. La vigilia espiritual no solo se refiere a estar alerta en momentos de dificultad, sino a vivir con conciencia de que cada momento es una oportunidad para crecer en santidad y para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. El Padre Pío enseñaba que, al mantener nuestra atención centrada en Dios, podemos discernir su voluntad con mayor claridad y resistir las tentaciones que nos desvían de su camino. Además de la oración, la confesión y la caridad, el Padre Pío también valoraba profundamente la práctica del sacrificio. Para él, el sacrificio no era solo una cuestión de penitencia, sino un acto de amor que unía al creyente más estrechamente con Cristo. A través de pequeños sacrificios diarios, como la renuncia a los placeres mundanos o la entrega de nuestro tiempo a la oración, podemos ofrecer a Dios un testimonio de nuestra fe y devoción. El sacrificio también permite al alma purificarse, desprenderse del ego y abrirse al amor divino. El Padre Pío vivió su vida de sacrificio con una entrega total, buscando en cada momento la voluntad de Dios, aun en medio de las adversidades que enfrentaba. Su ejemplo de vida sacrificial nos recuerda que la verdadera libertad y paz se encuentran al renunciar a nuestros propios deseos para hacer la voluntad de Dios. En la vida de todo cristiano, también es esencial la perseverancia. La vida de fe no siempre es fácil, y las dificultades y pruebas son una parte inevitable del camino. Sin embargo, el Padre Pío enseñaba que la perseverancia en la fe es lo que nos permite superar los obstáculos y continuar avanzando hacia la santidad. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre debemos mantener nuestra confianza en Dios y perseverar en la oración y las buenas obras. La perseverancia no solo se refiere a la constancia en la vida espiritual, sino también a la fidelidad a nuestras promesas y compromisos con Dios, incluso cuando las fuerzas parecen fallar. Por último, el Padre Pío enfatizaba que todos los cristianos deben aprender a vivir en una actitud de gratitud. Agradecer a Dios por cada bendición, por cada lección aprendida, y por cada momento de vida es una forma de reconocer su soberanía y bondad. La gratitud transforma el corazón, alejando la amargura y la queja, y abre el alma a una mayor receptividad a las bendiciones de Dios. El Padre Pío enseñaba que, al practicar la gratitud, somos más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y más dispuestos a ser instrumentos de su paz y amor en el mundo. En resumen, el camino hacia la santidad según las enseñanzas del Padre Pío no es un camino fácil, pero es un camino lleno de bendiciones, transformaciones y una profunda unión con Dios. Al seguir sus principios de oración, sacrificio, caridad, perseverancia y gratitud, podemos acercarnos más a la vida cristiana plena y experimentar la paz que solo Dios puede ofrecer. El camino hacia una vida espiritual profunda y auténtica requiere de una dedicación constante, no solo en momentos de oración, sino también en cada acción y pensamiento que cultivamos en nuestra vida diaria. El Padre Pío, cuyo ejemplo de fe, sacrificio y devoción sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas, enseñaba que el verdadero cristiano debe buscar vivir una vida de unidad con Dios, no solo en los momentos de recogimiento, sino también en los desafíos cotidianos. Una de las lecciones que el Padre Pío dejaba en sus enseñanzas era la importancia de la humildad. Humildad no entendida como una sumisión pasiva, sino como un acto de reconocer nuestras limitaciones y nuestra dependencia total de Dios. Para él, el humilde es aquel que sabe que sin Dios no puede hacer nada, y que todo lo que tiene es un don recibido de él. Esta humildad, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza, porque permite al cristiano actuar con pureza de corazón y con la disposición de hacer siempre la voluntad de Dios, sin que el ego interfiera en las decisiones.
La verdadera humildad es reconocer la grandeza de Dios y, al mismo tiempo, la pequeñez del ser humano frente a esa grandeza. Es un reconocimiento de que no somos nada sin su gracia, pero todo con su amor. El Padre Pío también enseñaba que la vida cristiana debe ser vivida en una actitud constante de oración, no solo como una acción aislada, sino como un estado permanente de comunicación con Dios. La oración debe ser algo natural, como respirar, algo que se lleva a cabo en todo momento y en todo lugar. La oración, cuando es vivida de esta forma, transforma el día a día, porque nos mantiene enfocados en lo que es realmente importante, la presencia constante de Dios en nuestras vidas. El Padre Pío decía que, aunque nuestra vida pueda estar llena de ocupaciones y responsabilidades, siempre debemos buscar momentos para hablar con Dios, porque Él siempre está dispuesto a escucharnos, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor está en silencio. Otro tema importante que el Padre Pío abordaba con frecuencia era el sufrimiento. En un mundo donde el dolor a menudo se evita a toda costa, el Padre Pío veía el sufrimiento de una manera diferente. Para él, el sufrimiento no solo era una parte inevitable de la vida, sino también una oportunidad para acercarse a Dios y ofrecer algo valioso. En lugar de verlo como un castigo, el Padre Pío enseñaba a ver el sufrimiento como una forma de participación en la pasión de Cristo, como un medio para purificar el alma y una oportunidad para hacer un acto de amor. A través de su propio sufrimiento, tanto físico como espiritual, el Padre Pío vivió de manera ejemplar lo que significa redimir el dolor, transformándolo en un acto de entrega total al amor divino. En este sentido, el sacrificio es otro de los pilares fundamentales en la vida del Padre Pío. A menudo se le ve como una figura de profunda penitencia, pero su enseñanza sobre el sacrificio va más allá de la mortificación física. El sacrificio, para él, es un acto consciente de ofrecernos a Dios en cada aspecto de nuestra vida, en nuestras acciones cotidianas, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones. Cada sacrificio hecho con amor, por más pequeño que sea, es una oportunidad para imitar a Cristo, quien se sacrificó por nosotros. El Padre Pío entendía que, al vivir una vida de sacrificio, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también aprendemos a vivir de manera más generosa, poniendo las necesidades de los demás antes que las nuestras, lo cual es la esencia de la verdadera caridad. La caridad o el amor al prójimo fue otra de las enseñanzas que el Padre Pío promovía de manera constante. Él veía la caridad no solo como un acto de bondad, sino como un modo de vida que debe estar presente en todas nuestras relaciones. Para el Padre Pío, amar al prójimo no era algo opcional, sino una obligación que proviene del mandamiento de Cristo. Este amor no se limitaba solo a aquellos que nos son cercanos o que nos agradan, sino que debe extenderse a todos, incluso a aquellos que nos han hecho daño. El perdón, para él, era la manifestación más clara de este amor. El Padre Pío entendía que el perdón no significa ignorar el mal hecho, sino liberarnos del rencor y ofrecer al otro una oportunidad para la reconciliación, como Cristo lo hizo con nosotros. Además de la importancia de la caridad, el Padre Pío también valoraba profundamente la vida de comunidad. A pesar de su vida de retiro y oración en solitario, él enseñaba que la vida cristiana no puede ser vivida de manera aislada. La comunidad es esencial porque, en ella, nos apoyamos mutuamente en nuestra lucha por vivir según los principios del Evangelio. El amor entre los miembros de la comunidad cristiana es un testimonio del amor de Dios, y la unidad en la fe fortalece a todos para seguir adelante. La vida comunitaria, según el Padre Pío, debe ser vivida en paz, en unidad y en amor, siendo un reflejo de la Iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. El Padre Pío también insistía en la importancia de vivir con una mirada dirigida al cielo. A pesar de que, como cristianos, estamos llamados a vivir en el mundo y en medio de las preocupaciones cotidianas, siempre debemos recordar que nuestra verdadera patria está en el cielo. Vivir con los ojos puestos en el cielo nos ayuda a poner en perspectiva las dificultades de la vida, nos da esperanza en medio del sufrimiento y nos recuerda que nuestra vida en la tierra es solo un paso hacia la eternidad. Esta perspectiva nos anima a vivir con alegría y esperanza, sabiendo que lo que realmente importa es nuestra relación con Dios y nuestra preparación para la vida eterna. Finalmente, el Padre Pío nos invita a vivir con una profunda confianza en la providencia de Dios. A lo largo de su vida, el Padre Pío experimentó muchas pruebas y dificultades,
pero siempre mantuvo una confianza inquebrantable en que Dios proveería para todas sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Esta confianza no es una actitud pasiva, sino activa, que se traduce en una vida de oración constante, de acción generosa y de esperanza firme. El Padre Pío nos enseña que, aunque las circunstancias puedan parecer inciertas o difíciles, siempre podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos, y que, al final, todo tiene un propósito divino. En conclusión, la vida espiritual que el Padre Pío promovía es un camino de amor, sacrificio, caridad, humildad y confianza en la providencia divina. Siguiendo su ejemplo y sus enseñanzas, podemos aprender a vivir con una fe más profunda y a acercarnos más a Dios, transformando nuestra vida diaria en un acto continuo de adoración y servicio a los demás. La vida del Padre Pío nos invita a vivir con autenticidad, buscando siempre la presencia de Dios en cada momento y confiando en su infinita misericordia.